Ahora le voy a pasar la palabra al doctor Reimers para que nos dé los anuncios de bienvenida. Y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Sigan adelante invitando siempre. Ahorita es compañeros que ustedes tienen, mándenle un WhatsApp a ver que se unan, que hay tiempo todavía. Adelante, doctor. Gracias, Elsie, y bienvenidos a todos a COVID-19 América Latina. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con esto. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Actualmente puede empezar con una introducción de dónde está, de dónde trabaja, y después cuando empezamos la sesión solo se usa para enviar preguntas. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no podemos responder a sus preguntas hoy, únanse a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat. Hoy, como estamos en jueves, vamos a empezar con una palestrita de Dr. Sosa sobre actualizaciones. Entonces, doctor Sosa, voy a pasar la palabra. Cómo no, gracias, Cristian. Déjeme colocar esto en pantalla grande. Perfecto, ¿me pueden ver y escuchar bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la actualización. Hoy traigo un par de cosas más que nada curiosas, así que vamos a poder discutir, como siempre, abordar las preguntas. Primero, quiero comunicarles o informarles del estudio. Ya salió el primer estudio publicado en una revista importante de los anticuerpos monoclonales. Si ustedes recuerdan que hace unos días, ya unas semanas, el presidente Trump recibió uno de los productos de estos de anticuerpos monoclonales relativamente temprano en su enfermedad para tratar de disminuir la severidad. Pero realmente cuando eso ocurrió no había prácticamente, y no hay todavía muchos datos. El único dato o el principal estudio que se ha publicado es este que les voy a compartir. Y realmente, bueno, fue publicado en el New England Journal el día 28 de octubre. Y es el producto de Eli Lilly, uno de los monoclonales de Eli Lilly. Solo para recordar, los anticuerpos monoclonales, realmente primero lo que se hace es que se toma el plasma de una persona recuperada y se toman las células, se identifica un anticuerpo que se una digamos, a la célula o al virus que tú quieres afectar, y luego a través de ciertas metodologías de laboratorio se produce, digamos, a gran escala ese anticuerpo específico, y por lo general es muy específico para una sección o parte del virus. En este caso, los anticuerpos monoclonales van dirigidos a la proteína spike, a la que hace las espículas que hay en la superficie del coronavirus, porque sabemos que la unión de un anticuerpo a esa espícula le impide al virus entrar a las células y neutraliza su efecto. Entonces, esa es la idea, producir un anticuerpo muy específico de manera, digamos, industrial, o sea, en grandes cantidades que se puede dar a muchos pacientes, y tratar entonces de interferir con la función del virus en el organismo. Entonces, este estudio básicamente lo que hicieron, y ellos obviamente todavía no saben cuál es la dosis ideal, es un estudio fase 2, y por eso utilizaron diversas dosis de este anticuerpo monoclonal que se llama LYCOV555, que es uno de los productos de Eli Lilly, como dije. Entonces, a 101 pacientes le dieron 700 miligramos, a 107 le dieron 2.800, 101, 7.000 miligramos. Ustedes ven que van aumentando las dosis, y 143 pacientes funcionaron como el grupo control, y se les dio fue un placebo, se les dio una solución que no contenía ningún tipo de anticuerpo y en forma ciega, para evaluar, digamos, de manera objetiva el efecto de estos anticuerpos monoclonales. Lo que ellos querían demostrar como objetivo primario era el cambio en la carga viral. O sea, este es un estudio básicamente para medir un marcador de laboratorio. No pretendían medir mortalidad ni ningún otro parámetro en sí de la enfermedad como objetivo primario. Sí había algunos objetivos secundarios y los vamos a ver. Los grupos eran bastante comparables.
si sumamos a todos los pacientes, los 309 pacientes que recibieron el anticuerpo monoclonal y los que recibieron el placebo, ustedes ven que la edad es muy parecida, 45, 46 años, el porcentaje de los que están por encima de 65, 10%, 14%, pues realmente no los aburro leyendo todo el gráfico, pero sí era muy comparable. Fíjense que el 75% tenían enfermedad leve en el brazo del anticuerpo, 79 en el grupo placebo. O sea que eran grupos bastante comparables y en su mayoría pacientes con enfermedad muy leve, muy temprano en la sintomatología. Entonces, lo que ellos estudiaron esencialmente fue la caída en la carga viral, y aquí están los numeritos, las diferentes dosis del monoclonal, 700, 2800, 7000, y la caída en la carga viral. Es un número negativo porque bajó 3 logaritmos, 4 logaritmos, o sea, 4000 veces menos, 3000 veces menos, etc. Y si ustedes ven el número con el placebo fue muy parecido. Realmente no hubo una diferencia significativa entre la caída de la carga viral de los que no recibieron el placebo, de los que no recibieron el monoclonal con respecto a los que lo recibieron. Curiosamente, el que mejor funcionó fue la dosis intermedia. Es decir, ni la dosis baja ni la grande, sino la intermedia fue la que más lejos o numéricamente lejos estuvo del placebo. O sea, que tuvo más eficacia, pero de nuevo, ninguno de estos hallazgos fue estadísticamente significativo. Eso con respecto al principal objetivo. El otro objetivo un tanto exploratorio que ellos hicieron, y es algo quizás lo más importante con estos anticuerpos monoclonales, es que si tú lo das, ver si puedes prevenir la hospitalización. Y ellos sí vieron una diferencia, pero no significativa. Otra vez, los que recibieron el placebo, por ejemplo, de 143 pacientes que le dieron el placebo, 9 tuvieron que hospitalizarse, o sea, su evolución fue negativa, y eso representa el 6.3%. Sin embargo, si acumulamos todos los que recibieron el tratamiento con el monoclonal, 1.6%, o sea, obviamente un porcentaje menor, pero cuando uno aplica métodos estadísticos, esta diferencia no es estadísticamente significativa. La P es mayor de 0.05. Donde sí se encontró una diferencia fue en un subgrupo, pero esto ya es un subanálisis de la población principal, o sea que no era el objetivo principal de este estudio, pero ellos comentan en el artículo que en pacientes mayores de 65 años o bien pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor de 35, ustedes sí pueden ver una diferencia un poquito más grande en las hospitalizaciones. Solo 4% de estas personas con al menos un factor de riesgo para COVID severo se hospitalizaron versus 15%, y esto sí, yo mismo calculé la diferencia y sí es estadísticamente significativo, pero como no era objetivo del estudio, pues no es una conclusión de peso. La mejoría en los síntomas se ve en esta gráfica, donde se ve como ellos usaron una escala, y mientras, digamos, más negativo el número, pues menos síntomas tienes o mejor estás, más rápido se te resuelve. Y sí se ve que los que reciben el monoclonal están un poquito por debajo de la curva del placebo, o sea, se mejoraron más rápido en cuanto al número de días, pero también uno ve que los intervalos de confianza se sobreponen. Por lo tanto, esta diferencia en la mejoría de síntomas puede que sea, digamos, clínicamente interesante, pero no fue significativa tampoco. Así que, en realidad, este estudio como que te da un indicio de que puede haber un beneficio, pero definitivamente no estamos hablando de nada, por lo menos desde el punto de vista estadístico. Con estas pacientes enrolados aquí no se pudo demostrar una gran diferencia. Un hallazgo curioso que sí que encontró el estudio y que no tiene nada que ver con el uso de los monoclonales, ellos, como midieron la carga viral con tanta frecuencia, uno puede ver como el grupo en general, o sea, pacientes tratados y no tratados, tenían la carga viral y cómo va bajando la carga viral en la secreción nasofaringea del día 1 al día 3, al 7 y al 11. Ustedes ven cómo va cayendo en la mediana de la carga viral, que es en la línea negra dentro de estos cuadritos. Sin embargo, ellos dejaron afuera del cuadrito a aquellos que fueron hospitalizados, y se ve claramente que los pacientes hospitalizados tenían una carga viral más alta y mantienen una carga viral más alta, que esto es algo que no se había documentado claramente hasta este estudio. Independientemente de que hayan recibido placebo o monoclonal, la lección aprendida es que parece haber una correlación entre carga viral alta y hospitalización, ¿no? Lo cual es importante porque te dice que muchos de estos pacientes se ponen malos porque tienen más virus
tracto respiratorio, y esto es algo que no estaba bien demostrado por la forma como se habían hecho otros estudios que ya iniciaban cuando el paciente estaba en el hospital. En este caso, como fue prehospitalario, se pudo ver esta información. Así que es un dato que yo creo que vale la pena señalar. Es lógico, es totalmente obvio y lógico, pero no se había demostrado claramente. Quiero comentarles de dos cosas que son ya un poquito más así como de ciencia ficción, pero que es interesante porque puede ser el futuro. Ustedes saben que los anticuerpos monoclonales generalmente son muy costosos porque se tienen que producir con esta tecnología sofisticada, y aquí los anticuerpos monoclonales en los Estados Unidos, una dosis puede costar $10,000, $25,000, solamente una dosis de cualquier monoclonal, y más también en algunos casos de algunos monoclonales muy especiales. Entonces, lógicamente, pues esto va a ser un medicamento caro y se están buscando alternativas. Entonces, fíjense, hay unos investigadores que han descubierto y están tratando de aprovechar el hecho de que las alpacas, estos animalitos que son muy prevalentes, de hecho aquí en Nuevo México hay bastante, obviamente importados, pero son originales de Sudamérica y están en la familia de los camélidos, de los camellos. Ellos producen unos anticuerpos que son más pequeños, ¿no? Y son especiales. Este es un anticuerpo normal humano que tiene sus cadenas pesadas, su cadena ligera, que es como una letra Y, y tienen como más digamos, cantidad de aminoácidos y son más complejos. Sin embargo, las alpacas, por alguna razón, producen estos anticuerpos más sencillos, y estos investigadores han dicho que incluso esta porción que está de color verde puede unirse al virus e inhibir y producir una neutralización del virus. O sea, que se pueden hacer esto. Ellos le pusieron nanobody, como ahora todo es nanotecnología, que significa pues cuerpos pequeños, y pueden utilizarse quizás en el futuro como tratamiento. Y de hecho ellos publican uno de los estudios donde describen este alpaca nanobody, cómo neutraliza el SARS-CoV-2 y bloquea el receptor, y bloquea, perdón, la proteína de la espícula. Esta es la estructura de la proteína de la espícula. Aquí la van rotando 180 grados, 60 grados, para que uno vea. Y las estructuras azules pequeñas que están aquí, esta y esta, son precisamente estos nanobodies o nanocuerpos derivados de la alpaca, y se ve que claramente se unen al receptor e inhiben esta área que es lo que se llama el RBD, o el área donde la espícula se une al receptor AC2. Así que me pareció interesante. Y hay también otras sustancias que son las mini proteínas, y esto los científicos lo hicieron y me parece también ingenioso. Ellos saben que el receptor, la espícula esta del virus, se une al receptor AC2. Ya hemos discutido eso en otras sesiones. Bueno, ellos estudiaron la estructura de la proteína del receptor, precisamente la parte que se pega a la espícula, y entonces han producido en el laboratorio de manera sintética la proteína, solamente esto, no todo el receptor, que es una proteína enorme, sino una proteína pequeña, una mini proteína que se puede unir entonces al receptor y impide, perdón, a la spike protein, e impide entonces que el virus infecte células. Y es otra terapia potencial un poco más sencilla de hacer que un anticuerpo monoclonal. Sería como la insulina, que es también una proteína, se puede producir usando, por ejemplo, bacterias y otros sistemas. Entonces es una manera de producir cosas que se unen al virus, que lo inactivan, o que impiden que se una a las células humanas. Así que me pareció interesante traerle eso, que puede ser el futuro después de lo que son los anticuerpos monoclonales. El otro estudio que me pareció importante, y un poco para recordar, aquí hemos discutido en estas sesiones la preocupación que teníamos, porque en algunos estudios pequeños demostraron que los anticuerpos de las personas que le daba COVID caía rápidamente, y hemos discutido los casos de reinfección, y que más o menos en 2 o 3 meses los anticuerpos caían. Bueno, este grupo de Nueva York publicó este estudio en Science, donde ellos estudiaron o analizaron 19,000 pacientes que les había dado COVID, y los siguieron hasta por 148 días hasta ahora, y les midieron sus anticuerpos, tanto anticuerpos con la prueba de ELISA normal como anticuerpos neutralizantes, y ellos demuestran primero que un porcentaje muy alto de pacientes, prácticamente el 95% de los pacientes tienen o producen niveles de anticuerpo, algunos bastante altos, como uno en 2800, uno en 960, se considera positivo, uno arriba en uno en 80, así que la gran mayoría de los pacientes tenían uno en 160 o más, ¿no? Y de hecho aquí está gráficamente, el 38% tenían anticuerpos altísimos,
un grupo considerable, un 31%, uno en 960, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que la gran mayoría pues tenían arriba de por lo menos de 1 en 320, que es un nivel alto de anticuerpo. Pero quizás lo más importante, porque esto se sabía en cierta forma de que la gente después de una infección tiene los anticuerpos, ellos demostraron que cuando se sigue a la larga un grupo grande, estamos hablando de miles de pacientes, cuando se sigue este grupo grande de pacientes, esas caídas que vimos en los estudios pequeños quizás no están ciertas, y ustedes ven que sí, baja de 960 a 320, pero 148 días después todavía los pacientes tienen niveles bastante aceptables de anticuerpos. Y en algunos cae un poquito más, los que tienen un título muy alto cae más, pero aún así, fíjense, a los 148 días, o sea, casi medio año, tienen todavía 960, uno en 960 de sus títulos de anticuerpos. Así que el mensaje en este caso es un poco más alentador de que la verdad es que los títulos no caen tanto. Y curiosamente, incluso los que tienen los títulos más bajos les cae menos. Ustedes ven que este paciente, por ejemplo, este grupo de pacientes que tenían uno en 160, que es relativamente bajo, mantenían el nivel hasta el día 148. O sea que sí cae en los que tienen títulos altos, pero aún así mantienen niveles que pudieran conferir protección. Obviamente hay que esperar los resultados de las vacunas y demás, pero fue interesante. Y finalmente, este es otro estudio curioso, y yo lo pongo como una pregunta. ¿Existe un eslabón perdido entre el COVID-19 y los neandertales? Y quiero repasarles. Recuerden que una de las preguntas que uno se hace cuando estamos viendo estos pacientes con COVID-19 es por qué algunos tienen una enfermedad muy severa y otros tienen una enfermedad leve. Entonces, los científicos, los genetistas han hecho estudios de los hallazgos o de los genes que son más frecuentes en los pacientes con enfermedad severa, y de hecho se ha confirmado ya con más de un estudio que hay un grupo de genes que están aquí identificados con letras en el cromosoma 3 que son definitivamente asociados con tener un COVID más severo, ¿no? Y algunos de estos genes tienen sentido, son de receptores de quimoquina, que son receptores que participan en la respuesta inmunológica. El otro, que es famoso, aunque no se ha confirmado, es la asociación con los grupos sanguíneos ABO. Ustedes recuerdan que muy temprano en la epidemia, el grupo de investigadores en China mencionaban que las personas con grupo A tenían mayor susceptibilidad que O. Pero bueno, estudios subsiguientes no han confirmado esta asociación claramente, y lo que sí se tiene, y este es otro estudio de otro genetista famoso, en donde sí se ha visto esta asociación con estas variaciones en el cromosoma 3, ¿no? Y lo importante es que esa variación se concentra en un pedazo del cromosoma 3 que más o menos tiene 50.000 bases nitrogenadas de largo, y lo curioso es que se ha visto que ese pedazo de ADN fue heredado de los neandertales, del grupo de humanos diferentes al Homo sapiens que existieron en Europa o que vivieron en Europa hace más o menos 60.000 a 100.000 años, y probablemente se mezclaron. Ya hay evidencia bastante que se mezclaron con los Homo sapiens que estaban saliendo de África, y obviamente algunos de nosotros, de humanos modernos, tenemos pedazos de ADN, y curiosamente este pedazo específicamente que se ha asociado con COVID severo parece derivarse de los Homo sapiens, y ellos hacen aquí un árbol filogenético de esa parte del ADN, y sí, lo que está en rosado son los que tienen susceptibilidad al COVID-19, y está muy cerca de un neandertal que se llama el hombre de Vindija, que fue encontrado, vivió hace 60.000 años, y es muy cercano en esa porción, muy parecida a esa porción a estos humanos modernos. Y algo que tiene importancia práctica es que estos genes neandertales están muy frecuentes en algunas partes de Asia. Fíjense, el triangulito rojo es el porcentaje de heterocigotos que hay por ese haplotipo, y precisamente en Bangladesh es muy prevalente ese haplotipo. Y curiosamente también en el Reino Unido se ha visto que las personas que tienen, digamos, antecesores en Bangladesh han tenido un riesgo de 2 veces más severo, de tener COVID 2 veces más severo que los pacientes, o una frecuencia 2 veces mayor de tener COVID severo que los pacientes que no son de ancestros bangladeshis. Así que me pareció que todo eso se conecta, y es precisamente pues porque tenemos ese pedazo de genes heredado de los neandertales. Y bueno, ya para terminar, antes que Cristian me mate, porque he tomado más tiempo, quería mencionarles una publicación, no lo voy a detallar, de que el síndrome multiinflamatorio de los niños
Ya se ha empezado a reportar también en los adultos y hay una publicación del CDC de Atlanta, de su semanario epidemiológico que se llama MMWR, donde ya empiezan a describir unos cuantos casos de personas adultas, más de 21 años, que se presentan con un cuadro muy parecido al síndrome multisistémico inflamatorio de los niños, y ahora se llama MIS-A, o sea, A de adulto, el de los niños es MIS-C de children, ¿no? En inglés. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias. Excelente. Nunca te voy a matar, doctor Sosa. Esas actualizaciones son excelentes. Bueno, quizás debemos empezar con su diapositivo final, porque vino una pregunta de José García sobre este síndrome y pregunta José de México, ¿qué criterios diagnósticos se tiene para el síndrome inflamatorio multisistémico en adultos? Y bueno, si no sabe exactamente, doctor Sosa, yo tengo la referencia aquí. Sí, dale, adelante, dale tú, que yo realmente no me he leído el artículo en detalle, los traje porque vi digamos, el titular y lo iba a leer ahora en el fin de semana. Muy bien, ok. Así que adelante, compártelo. Puedo compartir aquí. Bueno, eso es en el MMWR, que es del CDC, este criterio, y es poquito difícil leerlo, también está en inglés, pero aquí dice, los criterios de MISA son 5 criterios aquí. Dice que necesita tener una enfermedad severa en una persona más que 21 años. Eso es básicamente el opuesto de criterio. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, ¿ok? Bueno, más que 21 años. Un resultado positivo para infección de SARS-CoV-2 ahora o en el pasado. Entonces, muy importante para saber la diferencia entre PCR, si fue en el pasado, pero muchas veces esas personas presentan después, cuando el PCR puede ser negativo, entonces prueba de anticuerpo está bien para este criterio. Dice, durante este ingreso al hospital o en los 12 semanas anteriores, ¿ok? Número 3 es disfunción severa de 1 o 2 sistemas de órganos afuera de pulmones, ¿ok? Entonces, hipotensión, shock cardíaca, disfunción cardíaca, trombosis o problemas con el hígado. Número 4, evidencia laboratorial de inflamación muy grande como CRP o PCR se llama, dímero D o IL6, que no es usado muy común. Y número 5, que falta otra explicación de todo. Entonces, con esos criterios es lo que están usando para MISA. No sé si doctor Sosa ha encontrado un caso ahora o no. Nunca. Okay. No, todavía no hemos visto, que yo sepa, no. Y sí, bueno, ahora con esta descripción yo creo que vamos a estar mucho más receptivos, ¿no? Pero no hemos encontrado ningún caso que yo sepa acá en la universidad. Sí. Ni yo también. No sé si hay otros que ya han encontrado aquí en el grupo de la comunidad. No sé si José ha encontrado. Es una cosa, bueno, hay un papel que quizás debemos repasar en una sesión futuro que está tratando de usar palabras muy específicas para clasificar COVID-19, porque, bueno, hay COVID agudo, COVID crónico y síndrome multisistema inflamatorio, que es una cosa muy diferente. José dice en el cuadro de chat, está circulando en los medios sobre una posible mutación en el virus. En Dinamarca reportan posible infección a bisones. De esto viable. Hay evidencia de posibilidad de epizoonosis. ¿Algún comentario, Néstor? Sí, yo vi el titular. Recuerden, hace unas semanas yo presenté aquí un brote en Holanda en bisones o minks, que se llaman, que son estos animalitos parecidos a los ferrets, a los hurones que se saca para la piel, que se usan para abrigos y cosas de lujo. Y sí se han visto que estos animales se pueden infectar. Yo no he visto lo de la mutación, voy a leerlo, pero sí, sabemos que hay varios animales, además de los primates, ahora los hámsters, lo que se llaman Syrian hamster, y obviamente los hurones, los ferrets y estos animalitos, los minks o bisones, se infectan y pueden tener zoonosis. Y en el estudio que yo revisé de Holanda, los humanos los infectaron y luego en alguna de esas granjas los bisones infectaron a sus cuidadores humanos. O sea que fue
bidireccional la infección. Así que estoy muy interesado en ver cuál es la mutación y si es algo que se adapta más al bisón o a qué se refieren. La otra mutación, y esto ya lo hemos tratado, que es importante recordar, es la D614G, que de hecho creo que discutimos la semana pasada, que aumenta la infectividad del virus, hace un cambio en la conformación de la proteína del spike y hace que el virus entre más fácilmente a la célula, y ya se ha visto que es una de las que una vez que entra a un país se vuelve dominante porque se transmite un poco más eficientemente, sin aparentemente cambiar la severidad de la enfermedad, ¿no? Que eso es importante recordarlo, por ahora. Gracias. Y José, si tiene este reporte, por favor, compártelo para que todos tienen disponible. Gracias. Otra pregunta viene de Marta Jiménez Martínez de Nicaragua. Es una pregunta epidemiológica realmente. Dice, SARS-CoV-2 sería un coronavirus endémico con circulación establecida en la región. Es una opinión porque no sabemos de seguro ahora, pero Sí. ¿qué te parece, Néstor, sobre eso? Y la verdad es que no podría responder, o sea, como estamos, digamos, ante el desarrollo de una vacuna, yo creo que va a depender un poco de qué pasa con la vacuna, qué pasa con lo que es el antigenic drift del mismo virus, si muta y se vuelve menos letal. La verdad que es un poco difícil, es una pregunta interesante si se va a unir al grupo de los coronavirus anteriores o si va a seguir siendo como esta enfermedad especial, pero como obviamente estamos interviniendo, ¿no? Ojalá pronto con una vacuna efectiva, quizás eso impida que se vuelva endémico, habría que ver, ¿no? Muchas de estas enfermedades, y esto es un poco de la historia de la infectología o de la medicina, muchas enfermedades inician así, con una epidemia que afecta a toda la población y luego se ubican en un sector de la población, generalmente los niños. Ha pasado con muchas enfermedades, porque obviamente cuando uno implementa la vacunación, solo los niños que acaban de nacer son susceptibles. Entonces, si el virus sigue circulando, digamos, en un pequeño grado, los que van a ser susceptibles son los niños, aunque no tienen enfermedad severa, pero hasta que no se les ponga la vacuna van a ser población susceptible. Así que hay que ver si se va a comportar como el sarampión, como la varicela, como la viruela en su momento, que iniciaba o quedó siendo una enfermedad de niños hasta que bueno, con la vacunación hemos podido controlarla, ¿no? Eso puede que sea lo que ocurra con esto, pero yo creo que todavía no sabemos qué va a pasar. Sí, y voy a comentar también, no sé si Carlos tiene otro comentario después, pero es una pregunta importante porque los otros coronaviruses, los que son coronaviruses comunes, que no son SARS o MERS o SARS-2, realmente están endémicos y cada año regresa y personas se puede reinfectar. Y se dice que la inmunidad contra los coronavirus comunes es como de 6 a 18 meses realmente. Entonces, si el patrón es lo mismo con esta coronavirus, sí es posible que puede ser endémico, pero una diferencia muy clave es que no hemos mandado billones de dólares y todos los científicos del mundo para batallar esta y para desarrollar una vacuna. También es posible que podemos tener una vacuna que actualmente puede producir una respuesta inmunológica mejor que la infección natural. Esto esperamos que sí. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, la vacuna para Shingrix ahora es una vacuna con una química adyuvante que puede actualmente producir respuesta inmunológica que está mejor que la respuesta natural. Doctor Nolasco, ¿tiene algún comentario o Sí, quiere decir? no, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Yo creo que todo lo que he dicho, pues es lo suficiente que tenemos que saber. Sí. Entonces vamos a ver. Muy interesante y muy importante para ver a los estudios de cómo está la inmunidad humana contra esos coronavirus y especialmente cómo están los anticuerpos neutralizantes. Pensamos que eso es un aspecto muy importante, pero leí un artículo que estaba discutiendo esos y realmente hay otra rama del sistema de defensa de las células T que no estamos muy acostumbrados a medirlos, pero todavía están muy importantes y nos gusta decir, bueno, niveles de anticuerpos son los más importantes. Algunas infecciones que los niveles de anticuerpos bajan con tiempo, todavía vamos a tener las células B de plasma cells y también debemos tener inmunidad celular de células T también. Y yo sé que en los estudios de las vacunas,
los ensayos clínicos están mirando cómo están las respuestas de células T y de anticuerpos también. Quería compartir un diapositivo también que es interesante. Bueno, tenemos pocos de esos estudios que nos dice una vista de cómo está la respuesta inmunológica, pero no tenemos la vista completa. Entonces, un momentito, voy a compartir. Eso fue uno de los estudios al inicio. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ok. Bueno, eso busca anticuerpos neutralizantes en un estudio de 44 pacientes con enfermedad moderada o severa realmente. Y la figura más importante para mí es esto, porque buscaron un anticuerpo neutralizante y encontraron en 40 de los 44. Pero fue 4 personas aquí que no tuvieron anticuerpos neutralizantes. ¿Qué significa esto? Significa que no 100% de personas van a tener una respuesta perfecta y quizás, es una teoría ahora, pero quizás esos están vulnerables a reinfección. Entonces vamos a ver con tiempo si hay más reinfección. Actualmente acabo de hacer esta palestra porque hemos tenido en mis clínicas, pensamos que el segundo caso de reinfección, y fue un hombre que, bueno, tuvo una respuesta anticuerpo positivo en abril, tuvo quizás infección asintomático, pero la prueba fue positivo, y en octubre presentó con síntomas, y una de las cosas primeras que lo mandemos fue un anticuerpo y fue negativo. Entonces es posible que perdió en un periodo de 6 meses esta respuesta inmunológica. Lo siento, una diapositiva más que quería compartir es otro estudio que está aquí. Bueno, eso estaba buscando los dinámicos de anticuerpos después de infección inicial. Panel B aquí dice el título de anticuerpos neutralizantes después de infección, y después de 90 días todavía tuvieron un nivel bueno de anticuerpos, pero estaba cayendo. No sabemos cuándo va a caer a 0, pero después de 3 meses, 90 días, todavía tuvieron anticuerpos neutralizantes esos pacientes. Pero muy interesante en panel C fue personas con enfermedad más severa, en amarillo aquí, tuvieron los anticuerpos, los títulos más elevados. Personas con enfermedad sintomática, pero no tuvieron que ingresar, en verde, fueron más bajos. Y las personas asintomáticos tuvieron los anticuerpos más bajos de todos. Entonces es posible que necesita una infección realmente severa para desarrollar anticuerpos buenos. Y es muy importante cuando estamos leyendo estudios científicos, ¿cuál es la población? Por ejemplo, un otro estudio de personas en Nueva York encontraron anticuerpos neutralizantes fuertes que duró más que 3-4 meses, pero todos de esos fueron pacientes hospitalizadas. Entonces es posible que vamos a tener una respuesta diferente en la población general. Bueno, lo siento, una tangent, una palestrita, otra aquí, lo siento para eso. Entonces, bueno, esa pregunta fue de Patricio Rosero de Ecuador, que alguien ha visto reinfección con COVID-19, y en mi clínica hemos tenido 2. No sé si Carlos o Néstor o Elsie ha tenido otros que ha encontrado. No, lo que hemos tenido, y obviamente tenemos la misma limitante que tú has comentado, y es parte de una pregunta. María Cristina pregunta sobre si se puede, si es el mismo virus o cómo se determina. Lo que se hace, digamos, para las publicaciones, o sea, desde el punto de vista científico, es que se hace una secuenciación genética del virus que causa la primera infección, si está disponible, y la segunda infección, y entonces se comparan los dos virus y tienen que tener una distancia genética. Es decir, tiene que ser lo suficientemente diferente, porque hay una realidad, y es que cuando una persona tiene una infección viral, especialmente por un virus de ARN como es este coronavirus, dentro de la misma persona el virus evoluciona un poco. O sea, el virus que él tenía de un día no es idéntico al que tiene en el día 10, digámoslo así, o en el día 20, si es una persona que le dura bastante el virus, porque el virus tiene mutaciones y se van acumulando estos pequeños cambios. Pero cuando es una verdadera reinfección, esos cambios son bastantes. Cuando un genetista estudia el virus, te dice, no, esto está
muy distante desde el punto de vista filogenético, tiene que ser una reinfección. Entonces, para uno poder, digamos, hacer el diagnóstico sólido, tienes que tener esa herramienta de la secuenciación o el secuenciamiento genético del virus, no es, uno lo supone, dice, no, el paciente estuvo muy bien por mucho tiempo y fue uno en marzo y el otro en octubre, bien separado, lo más probable es que sea una reinfección, pero si no tienes el dato genético, siempre te queda la duda esta de que la persona se haya quedado con una replicación viral muy baja y sea una recaída en vez de una reinfección. Eso es la manera como se distingue, pero la verdad que es difícil en la práctica clínica porque no se hace todos los días ni en todos los lugares, no una secuenciación todavía. Carlos. Sí, no, tenemos el limitante de la secuenciación genética, pues muchos de los pacientes que yo he sabido, a la fecha no he tratado ninguno directamente, todos son de compañeros de otros médicos, ya sea en el estado de Illinois donde estoy o compañeros míos en El Salvador. Y todos son aspectos clínicos, sospechas clínicas, exactamente como el doctor Sosa mencionaba, digamos, cuadros clínicos distantes en el tiempo, diferentes en intensidad, muchas veces, y eso es especialmente en el estado donde estoy, en Illinois, en donde hay múltiples pruebas negativas, especialmente de PCR entre una y otra. Es decir, digamos, el primero fue en mayo y hubo 5 pruebas negativas por alguna razón, digamos, por el trabajo y demás, y de repente hoy en octubre síntomas nuevos, incluso diferentes a la primera ocasión y con una prueba positiva nuevamente. Eso es lo único y como ustedes han mencionado, pues sin una secuenciación genética es más sospechas clínicas que otra cosa. Elsie, ¿algún comentario? Yo creo que también lo que lo está complicando más es esta situación de long COVID, ¿no? Y que no siempre no tenemos seguridad cuando hay un PCR positivo nuevamente después de ciertas semanas o meses todavía, si verdaderamente esta persona pudo eliminar completamente estas partículas virales. Y eso causa más complicación en poder verdaderamente acertar si es o no reinfección. Así es que no sabemos la verdad, todavía no sabemos. Sí, y quiero comentar también, como mencionó Carlos, realmente no debemos hacer otro PCR después de la primera positiva. El CDC dice que entre 90 días no se debe repetir porque puede ser positivo y eso no significa que es un caso nuevo. Sabemos que personas pueden ser positivos por muchas semanas y no es muy útil, pero si no se hace otra para mostrar que hay negativo, muy difícil para hacer la diagnosis. Y también estos papeles científicos que podemos ver utilizan técnicas que realmente no son disponibles a nosotros. Quiero mostrar los 2 casos que fueron los más famosos. Uno de Hong Kong, hicieron una análisis genética completamente para mostrar que virus número 1, que fue en marzo en este hombre, fue de un clade o una familia diferente completamente, un cepa diferente de la segunda que fue en agosto. Pero realmente no tenemos estas herramientas que podemos usar. También el otro que fue el caso de Nevada, que fue esta situación fue que tuvo 2 pruebas negativos en mayo. Tuvo un PCR y un otro TMA, que pienso que es el Abbott ID Now, que fueron negativos. Y también 2 meses entre los 2 casos, y la segunda fue actualmente más severa, pero tuvieron la habilidad de hacer análisis genética realmente para mostrar que fue un virus número A, fue aquí, fue bien diferente que el otro B aquí. Nosotros en el mundo actual no tenemos esa habilidad, entonces tenemos que luchar con otros criterios. Oí que el CDC estaba tratando de desarrollar criterios clínicos y uno es con un tiempo de 90 días. Si tiene un ataque y PCR positivo y otro con síntomas que es después de 90 días, es menos probable que eso puede ser long COVID o puede ser prueba falso positivo,
Pero también, ¿qué pasa con como 45 días? Es posible que puede ser otra infección. Y para la pregunta que dice José de Jesús García, primera infección es coronavirus, el otro puede ser cepa diferente. Realmente no sé. Y en mi caso, en mi clínica actualmente, el anticuerpo del hombre desapareció. Entonces no es necesario ser cepa diferente o con características inmunológicas diferentes. Realmente puede ser mismo virus, como es con los coronavirus comunes. Otra pregunta, pienso que es la misma de María Cristina. Gracias para la pregunta. No sabemos si es mismo virus o fue una mutación. Y quizás una pregunta para Néstor. Estas análisis genéticas que están usando para decir si está un cepa diferente o si está de familia diferente, ¿indica que es un virus inmunológicamente diferente o solo es poquito cambios de genéticos? Sí, no necesariamente. Es decir, obviamente si los cambios fuesen en el área donde se unen los anticuerpos neutralizantes, pudiera ser inmunológicamente diferente, pero lo que yo he leído en los reportes de casos de reinfección es que digamos que la mayoría de los cambios son en otras partes del genoma. Este es un virus que tiene un genoma grande, tiene 30.000 pares de bases, hay virus que tienen 10.000, 9.000 pares de bases, entonces lógicamente pueden haber cambios que no alteran mucho al virus, pero que te hacen o te permiten identificarlo como diferente. Así que hasta ahora no ha habido como lo que se llama un escape inmunológico formal, pero a mí no me extrañaría que por azar en algún momento sí se identifiquen virus que sean inmunológicamente diferentes y, digamos, mirando hacia adelante, ¿no? En el futuro ya haya necesidad de cambiar las vacunas, como ocurre con influenza. Obviamente influenza tiene una tasa de cambio muy grande porque el RNA de la influenza son pedacitos separados de RNA, entonces se recombinan cuando están infectando una célula y hay como una especie de mezcla y entremezcla. Este es un virus con una sola cadena, digamos, larga, pero no está seccionada, entonces no se recombina tan rápidamente. Y la misma polimerasa que usa tiene ciertas características que la hacen más estable. Pero sí, puede haber algún momento que haya cambios genéticos que también se repercutan en la inmunogenicidad del virus, pero no se ha documentado por ahora. Y por eso es que no se han cambiado, por ejemplo, las vacunas, las están haciendo con las cepas iniciales de Wuhan. Ellos las compañías arrancaron con las primeras cepas aisladas. No es que están cambiando la cepa cada 2 o 3 meses. Ellos arrancaron con la cepa original y esa es la que estamos usando en la mayoría de los estudios de vacunas. Quizá más adelante haya que afinar un poquito las vacunas, pero ahora mismo se están usando las cepas casi de esa época, de enero, febrero, marzo, de cómo era el virus ahora que es diferente a lo que está en diciembre, ¿no? Eso es importante. Gracias. Bueno, puedo ver en el cuadro de chat una pregunta de Marta Jiménez. Marta, no sé si puede abrir su micrófono para hacer su pregunta sobre animales y circulación zoonótica. Quizás no está, ya salió. Bueno, ok, voy a leer su pregunta entonces. Dice que estos momentos que SARS-CoV-2 ya mutado está afectando a especies animales, ¿es probable que hubo un ciclo de circulación zoonótico y ahora un ciclo entre seres humanos y animales? ¿Qué te parece, Carlos o Néstor? Sí, la verdad es que, bueno, obviamente yo no soy un experto en esta circulación de virus en animales, pero sí se sabe que, por ejemplo, cuando los coronavirus saltan de una especie a otra, por lo general sí viene acompañado de ciertos cambios que lo adaptan mejor a su huésped, ¿no? Y de hecho, los coronavirus de los murciélagos no son idénticos a los que tenemos nosotros. Se presume que viene del murciélago, pero el más parecido, que es un murciélago identificado en China, genética del coronavirus actual que saltó a los humanos. Y por eso se postulaba en su momento que tenía que haber un mamífero intermediario. Ustedes recuerdan del pangolín, que era como un animalito que puede ser como el huésped intermediario, porque sí hay una distancia. Pero yo creo que sí, que es posible que si el virus infecta, por ejemplo, ahora a los bisones o a los ferrets, a los hurones, puede que haya una adaptación del virus a este nuevo huésped y haya mutaciones y cosas, pero la verdad que eso es un tema que yo no soy un experto en eso, he leído muy por encima, pero sí sé que hay ciertas adaptaciones de los virus cuando cambian de especie, ¿no? Sí, y yo igual, Néstor, obviamente si tú no eres experto, yo menos, y pues es exactamente lo que
lo poco que he leído es exactamente lo que has mencionado. Sí, lo que sí vale la pena recordar es que este virus se transmite, por ejemplo, a los felinos, ¿no? Y han habido casos de gatos domésticos que se han infectado de su dueño. Ha habido también casos de animales, recuerdo en el zoológico de Nueva York, hubo varios felinos grandes, leones creo, y tigres que se infectaron. O sea que sí es posible la transmisión esa del humano a un felino, por ejemplo. Y obviamente animalitos de laboratorio, como ciertos roedores, como los hurones que mencionamos, los hámsters se pueden infectar y obviamente los primates, ¿no? Los primates se han usado macacos y algunos otros monos que son susceptibles. No tienen una enfermedad tan severa como los humanos, de hecho la mayoría se recuperan en unos días, pero sí tienen afección pulmonar y pérdida de peso y una serie de cambios, que es lo que permite usar estos animalitos en estudios de medicamentos y de vacunas, ¿no? Porque se le expone al virus y se ve cómo se enferman los que no están protegidos, los que no les dan el medicamento protector, ¿no? Gracias. Bueno, una pregunta que mandó y algunos mensajes alarmantes que dice la población. Doctor Reimer se congeló por un ratito. Y puedes repetir la pregunta, Cristian, que se congeló tu imagen. Repite de nuevo cuando dijiste una pregunta que mandaron. Hasta ahí te escuchamos. Oh, lo siento. Fue de Marta Tessi. Estoy preguntando si Marta puede hacerlo. Si puede abrir su micrófono sobre las vacunas y algunos mensajes alarmantes que dice la población. Sí, estoy con muy mala señal, pero no sé si me escuchan bien. Sí, está bien. Adelante. Bueno, hay mucha gente que está hablando de las vacunas ARN como una posible alteración del código genético humano. Y bueno, hay veces nos encontramos con la dificultad de poder explicarles que esto es muy extraño, muy raro que pasase, pero bueno, me gustaría poder explicarlo mejor a la gente. O sea, me gustaría que ustedes me ayudaran en eso. Entonces la pregunta escucha? es... Sí, gracias, gracias. La pregunta es sobre vacunas de esta tecnología ARNM y si hay el riesgo de causar alteraciones genéticas en los seres humanos. ¿Comentario, doctor Sosa? Sí, esa es una pregunta difícil, pero bueno, yo le diría, hay varias ideas que me vienen a la mente. Primero, que normalmente nosotros, o sea, normalmente en los seres humanos, en las células mamíferos, el RNA no se convierte en DNA, ¿no? Porque no tenemos una transcriptasa reversa como tiene, por ejemplo, el virus de VIH. Entonces, el ARN lo que se hace se convierte en proteínas y luego se destruye. De hecho, el ARN es una de esas moléculas que no dura demasiado y lo que se hace es que se transcribe con la maquinaria de transcripción en los ribosomas y se convierte en proteínas, pero es muy, imposible. Sería una novedad biológica que un material como ARN va a sintetizar ADN, porque nosotros los mamíferos no tenemos transcriptasa reversa, que eso sí lo hace el VIH y el hepatitis, por ejemplo, hepatitis C, pueden de una plantilla de ARN sintetizar ADN e integrarlo al genoma, pero este tipo de RNA mensajero y las células humanas no tienen esa capacidad de hacer lo que se llama transcripción reversa. Así que es muy difícil, sería contra todo lo que sabemos de biología en este momento. Obviamente uno en ciencia no debe decir es imposible, pero digamos no habría una explicación cómo puede ocurrir eso. Y de hecho nosotros todo el tiempo tenemos RNA foráneo. Cada vez que hay una infección bacteriana, tenemos RNA mensajero de bacterias, tenemos RNA mensajero de parásitos que se meten en nuestra célula y dan vuelta, y nadie se ha convertido, digamos, en Escherichia coli, que yo sepa, o nadie se ha convertido en una lombriz de esta, un ascaris. Así que yo creo que no, yo le diría que no se preocupen, que digamos es algo que no debe ocurrir porque no hay la enzima adecuada para convertir el RNA en ADN, y con eso pues que se queden tranquilos, ¿no? Pero sí. Buena pregunta, muy buena pregunta. Buena pregunta, sí, también porque esta plataforma de vacunas es totalmente nueva, ¿no? Nunca he tenido una vacuna así como mRNA. Otra pregunta que hizo doctora Tessi fue de los
¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una que tenemos? Yo tengo una diapositiva que puedo compartir. No tiene todas las vacunas, pero tiene varios. Y es para mostrar las diferencias entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca y J&J. Y puede ver que la plataforma es diferente, mRNA para los dos aquí, los otros dos son de adenovirus. Y una que no está aquí es de Novavax, que va a ser de proteína, que es mucho más seguro, pienso, por mínimo decir que hemos tenido muchas vacunas en esta plataforma antes. Bueno, desavantajes y avantajes más importantes son la eficacia y la seguridad, que no sabemos todavía porque estamos esperando los resultados. Pero una otra cosa que podemos decir prácticamente está aquí. Los números de dosis sería 2 para Pfizer, Moderna, AstraZeneca y solo 1 para el J&J. Y también los primeros 3 actualmente, incluyendo los 2 de mRNA, necesita estar congelada en menos 70 grados. Entonces, la implementación quizás sería muy, muy difícil y no a través de las estructuras normales de las clínicas. Pero realmente lo más importante es esperamos los resultados de ensayos clínicos. No tengo mucho más. Otras preguntas que vinieron sobre vacunas, realmente no tengo mucho más, aparte de que esperamos resultados de ensayos clínicos y realmente debemos tener algo de Pfizer entre 2 o 3 semanas y después algo de Moderna quizás a los principios de diciembre y seguro que vamos a compartir en el momento que tenemos. Bueno, ya llegamos a 10 minutos hasta la hora y quería empezar una cosa nuevita para nosotros que es de nuestro panel que compartimos una se llama selección semanal, cosa que pasamos mucho tiempo en la literatura científica, pero quería hacer otras cosas y yo voy a empezar para que los otros panelistas puedan pensar en lo que van a decir. Una cosa que encontré es un website que dice, se llama Proyecto Micro COVID. Es en inglés, lo siento para eso, pero es un website y una herramienta que ayuda a personas para ver cómo está su riesgo de contagiar con COVID depende en su actividad. Por ejemplo, si vive en Argentina y va a tener un grupo de solo una vez y va a tener una fiesta de 15 personas y quiere ser si está besando a algunas personas y va a quedar para 100 minutos, puede ver el riesgo de esta actividad que está muy, muy, muy alto. Este website es microcovid.org, que puede compartir a sus colegas para ver qué es el riesgo de algunas actividades comunes en su vida. Es una cosa que el cerebro humano no es muy, muy bueno a hacer. Entonces, eso es mi pick of the week o selección semanal. Ok, la segunda, Carlos, pienso que está... Sí, el segundo es algo, este tweet que encontré esta semana me pareció bastante interesante ahora con el COVID-19 hay un montón de énfasis en la telemedicina o la telesalud y este doctor pues me estaba mencionando un artículo que salía en el American Diabetes Association acerca de las disparidades geográficas y raciales del uso del Internet en los Estados Unidos entre pacientes con hipertensión y diabetes. Eso un poco relacionado con lo que hablamos el lunes y las implicaciones de la telemedicina en ese tiempo de COVID-19. Ellos analizaron más o menos casi cerca de 1 millón, un poquito más de 900,000 participantes. Y lo que vieron era, al menos en Estados Unidos, casi el 40% de la gente que tuvo acceso a Internet tenía más de 45 años. La mitad más o menos eran mujeres, con un poco más de gente blanca y cerca de 12%, 17% de hispanos. Y lo que me mencionaba es que la gente que había utilizado el Internet 30 días previos eran más probablemente de raza blanca, no hispanos, educados, empleados, un poco más jóvenes y que tenían seguro de salud. Ellos tienen un mapa en el Diabetes Care, salen un mapa de la diferencia entre los hispanos y la gente blanca y cómo en ciertos estados
Por ejemplo, en el estado de Illinois, la diferencia comparativa del acceso a Internet con la gente blanca en los pacientes hispanos es menos del 30%. Y me parece curioso, por ejemplo, que en estados que tienen más gente hispana, como California, pues la diferencia es mayor, es menos 38%. Texas menos 35%. Y Florida, pues, a pesar de que igual que California tienen bastante hispanos, pues la diferencia es menor. También tienen para la raza, los afroamericanos, incluso en ciertos lugares, por ejemplo, los hispanos tienen un poco más diferencia, digamos, que los afroamericanos, aunque en otros la relación era inversa. Y pues bueno, eso me pareció bastante curioso. Me pareció curioso porque nosotros los hispanos, igual que los afroamericanos, tenemos las comorbilidades de diabetes e hipertensión, pues son más, nos afectan un poco más, y a pesar de eso, pues tenemos un poco menos acceso a la telemedicina. Y yo creo que en Latinoamérica, aparte, ¿cómo podemos extrapolar esto? Es para todas aquellas áreas con un poco de menor acceso, pueblos remotos y no las ciudades grandes. Pues imagíname que estos pacientes, a pesar de que tienen igual diabetes e hipertensión, pues van a tener menos acceso a la telemedicina y a otros recursos. Ok, muchas gracias para esto. Y Elsie, pienso que va a reportar lo que está pasando en Connecticut. Sí, muchas gracias. Y gracias, doctor, por compartir microcovid.org, porque hay que, se lo voy a pasar a mi hija recién para la fecha del Día de las Brujas. Ella está en la universidad y se fue a una reunión con 14 personas más, 14 muchachos y muchachas de la universidad. Así que, definitivamente se necesita concientizar a nuestra población. Creo que se lo he dicho demasiadas veces a mi hija, pero tal vez esta herramienta le parezca útil. Reportando aquí de la situación, nosotros estamos con mucha cercanía a Nueva York. Estamos como a 2 horas de Nueva York y hemos estado viendo los casos incrementar en este estado. Tenemos toda esta área de 3, 4 estados que tenemos mucha proximidad unos de otros. Si empiezan a subir los casos en uno, empiezan a subir en los otros. Entonces, como ven aquí en nuestra gráfica, el punto más alto en abril, que fue cuando tuvimos la pandemia más fuerte aquí, estaba en 2000, el pico más alto fue 2.109 casos diarios. Ya pasamos ahora 2 diferentes días donde hemos tenido más de 2.000 casos, y lo usual es de entre 500 y 1.300 casos. Entonces, lo que quería traerles a ustedes, pueden ver esta otra pantalla, sé que está en inglés, pero es que es muy importante tener la adaptación. ¿Sí cambió mi pantalla a la Face Comparisons? Sí, no estoy segura si estaba... Sí, ok. Entonces, tenemos una fase 1, fase 2, fase 3. Ya estábamos en fase 3, lo que hablamos que tenemos que ser flexibles, mi gente, porque la diferencia, nosotros estamos en fase 3, la gran mayoría de la diferencia entre fase 2 y fase 3 es que pasamos del 50% a 75% de capacidad en restaurantes, en ciertos servicios personales, en bibliotecas, etcétera, ¿no? Ahora, los casos aumentando y un nivel de positividad que ya está llegando al 5%, estamos en 4.9%, requieren entonces que regresemos a la fase 2. Pero se ha hecho una revisión de esa fase 2. Aquí es donde es tan importante que nosotros evaluemos el contexto local. ¿Qué es lo que necesitamos localmente? Entonces se creó, vean ustedes aquí, fase 2.1. Que inicia el 6 de noviembre. Es parecida a la fase 2, pero tiene algunos componentes de la fase 3. Entonces, este es el mensaje, ¿no? de esta situación en este estado, que tenemos que hacer las cosas local, ver cómo está nuestro nivel de positividad, cómo están nuestras infecciones, y aunque tengamos ya un plan hecho de fase 1, 2, 3, se puede revisar y se puede crear
una etapa entre medio para controlar ese nivel tan alto de infecciones, pero tampoco causar demasiado grave el cambio a la economía, ¿no? De que esa reapertura y no tirar a que todos estos negocios se vayan a la quiebra. Entonces hay que ser flexibles y diseñar según las necesidades locales. Eso era todo. Gracias. Gracias. Y usar los datos locales también en dónde están las transmisiones, sí. Néstor, ¿quiere compartir o quiere guardarlo para la próxima semana? Estás en mute. Sí, les iba a compartir mi dirección de Twitter. Yo compartí un video en Twitter de la superficie de Marte. Hicieron como un composite de todas las fotos que han tomado y se ve toda la superficie de Marte. Es realmente impresionante. Yo me imagino los astrónomos de hace muchos años, Copérnico, el mismo Sagan, Galileo. Yo no me imagino de la emoción que tendrían de ver eso que nosotros estamos viendo como si nada en Twitter. Así que les comparto y busquen un poquito, fue hace como 2 días que mandé y empieza así como la superficie de Marte y ahí viene acompañado de un video muy bonito. Ve, ahí que está el tecnológico, Carlos, gracias. Miren qué belleza parece Nuevo México, realmente, o Arizona, si me pongo a verlo, ¿no? Pero eso es Marte, las montañas en Marte que son altísimas y los alrededores donde estaba el rover Curiosity. Así que increíble que podemos nosotros los seres humanos ver como si lo estuviéramos viendo desde la ventana de una nave espacial. Me pareció muy, muy interesante esa reconstrucción fotográfica. Muy bien, muchas gracias. Totalmente un éxito nuestras primeras selecciones semanales. Bueno, para concluir la sesión de hoy, nos gustaría agradecer a todos por su tiempo. Gracias a todos que asistieron. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que está en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. También queremos que comparten casos clínicos y el enlace también para casos clínicos debe estar allá en cuadro de chat. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros a una sesión futura. La próxima sesión llevada a cabo el jueves, el 12 de noviembre, mismo tiempo, misma hora. También el lunes, el 9 de noviembre, vamos a tener otra sesión de actualizaciones. Y martes, el 10 de noviembre, también vamos a tener la sesión de prevención y control de infecciones. Visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones y información de la sesión. Y la palabra final a Dr. Sosa para terminar la sesión. Sí, no, como siempre, muchísimas gracias por haber participado y por las buenas preguntas. Y sí, únanse a nosotros y sigan compartiendo este conocimiento y en futuras sesiones podemos abrir el micrófono y que algunos hagan su participación y hacerlo más interactivo. Así que muchas gracias y que bueno, acá seguimos todavía sin un presidente, estamos todavía comiéndonos las uñas en Estados Unidos, así que sigan viendo la televisión también para ver qué es lo que nos pasa a nosotros acá en Estados Unidos. Muchas gracias, hasta luego.